Bueno, el doctor y compañero y gran amigo, Francisco Javier, es doctor en letrado y doctor en Derecho, y aparte de eso, asesor de muchísimas asociaciones, especialmente en temas de turismo. Un gran experto en la problemática que normalmente se va acumulando en estos tiempos. En vez de ser más sencillo, cada vez más el tema de la legislación, la normativa en el turismo va aumentándose, o sea, se nos están poniendo muchas trabas en el sector. Y yo creo que algo que tiene un conocimiento muy particular, que no muchos letrados pueden presumir de ello, es su relación precisamente con entidades de organización muy exactas, como pueden ser el mundo militar. Por lo tanto, el mundo de la calidad, el mundo militar, el mundo del turismo necesitan organización. Y yo creo que en organización y en cómo se deben desarrollar las cosas, no solamente por las leyes y la normativa, sino por la inteligencia y por la lógica, es una de las personas que más puede hablarnos en este país, por lo menos. Así que le agradecemos como compañeros de ambas asociaciones y es gran experto, pues que nos comente no solamente las leyes, sino su opinión sobre ello. Lo que vamos a tratar, la invitación que me has hecho, era para tratar sobre las cuestiones de la normativa, las regulaciones, la implementación de normas, ¿no?, en general. Yo quería hablar al principio que el turismo tenemos que decir que es una industria. Además tenemos que decir la industria con mayúscula, porque siempre hablamos de sector. Y yo creo que ya es verdad, hay que hacerlo ya. Y además el otro día, ya creo que tuvimos hace 2 días un foro donde Otusa también donde se comentó realmente que ya tiene que pasar por la puerta grande y dejarlo como industria, no dejarlos coartados, sino con mayúscula, porque es la más importante economía que tenemos y el que está tirando del carro como motor económico y salvaguarda, por ejemplo, de cómo funcione, en este caso, el país. Y también una cosa también es importante de aquellas cuestiones que es también importante, que es la digitalización, que luego tendremos la oportunidad de hablar con el profesor, con Néstor, ¿no?, que conoce y conocedor mucho más de esta cuestión. El sector turístico es un área de actividad que utiliza de forma intensiva toda la información, como las transacciones en todo lo que es de cada una de las etapas de la cadena de valor. La tendencia del sector turístico cambia. ¿Y por qué cambia? Pues por la revolución tecnológica, no ha habido otra cosa. Y también, bueno, pues debido que con ese motivo tengo que buscar unas fórmulas innovadoras, siendo las políticas en este caso para la gestión del éxito cada vez mucho más imprescindibles. Ya sabemos que el turismo, como creo que antes ha manifestado, en España pues está llena, pues ha vuelto a alcanzar importantes récords en llegadas de turistas, en gasto y en empleo. Sin embargo, este crecimiento también trae consigo lo que hemos dicho, no todas luces, sino también sus sombras, con una complejidad de retos, como es el caso de las viviendas turísticas, de uso turístico, y su pertinente regulación desde todos los ámbitos, municipal y también autonómica, que sean acertadas. ¿Para qué? Pues que el objeto fundamental para la mejor convivencia que tiene que haber entre los vecinos, los turistas y los propios comerciantes. Así también hay que mejorar en muchas otras cuestiones, como las políticas que se faciliten la seguridad jurídica, de este caso, desde la esfera de la propia ordenación urbanística, también promoviendo, que sirvan para promover también la competitividad, en este caso de la actividad turística, que eso también es fundamental, y un acuerdo que tenemos que tener entre todos los actores en la universidad, los empresarios y las administraciones públicas para retener talento y que faciliten la demanda de estudios de turismo en todos sus ámbitos y el empleo en dicho sector. Creo que eso es algo también fundamental que hay que trabajarlo y luchar y mejorarlo. De la innovación turística se comentará luego más adelante, pero que es la introducción, yo creo que es fundamental porque es un componente importante y nuevo. Y además
también aporta un montón de ventajas materiales e inmateriales a los agentes de turismo, tanto en el ámbito de la comunidad local, y mejora sobre todo el valor de las experiencias turísticas y la competencia en las claves del sector turístico. Por tanto, es algo fundamental. Hay que hablar también de esas oportunidades y retos que también está dando la parte que luego se hablará mucho más en profundo de la digitalización, que es parte que trataremos de la industria turística, que está trayendo esas oportunidades significativas para lo que son las empresas a través de la personalización de las ofertas de mayor valor añadido para los clientes. Además, también es importante, yo creo también, que se está permitiendo incrementar, y es fundamental, el producto de sus procesos operativos, haciéndolas todavía mucho más competentes. Y dicho lo anteriormente, nos podemos preguntar, ¿qué nos podemos preguntar? Sobre todo en el ámbito, a lo mejor, lindando un poco la cuestión y sin profundizar de las tecnologías, ¿qué tipo de tecnología, que luego nos pondrán responder, se utiliza en turismo? ¿Cuáles son las más adecuadas? ¿Cuáles son las nuevas tecnologías en turismo? ¿Y cuál es la introducción suyas en las empresas? Yo creo que es un tema que esto luego nos puede también validar. También hay que significar que las nuevas tecnologías, cómo pueden contribuir a la experiencia turística. Así, hay que recordar que el turismo fue uno de los primeros sectores que aprovechó las nuevas tecnologías, que yo creo que todos recordamos, a través de la venta de billetes de avión o de la reserva, por ejemplo, de habitaciones en hoteles, y que gracias a ellas, por ejemplo, ha sido una de las industrias que más se ha transformado en los últimos años, y en donde la innovación ha tenido, en este caso, un papel muy relevante y disruptivo y de valor, sobre todo, para mejorar la experiencia de los clientes. No obstante, dicho eso, cabe hablar también de esos retos, ¿no? Y uno de ellos, lo más importante, es para las compañías, que es integrar todas esas innovaciones tecnológicas de la manera que puedan convivir los sistemas, tanto los antiguos como también, yo creo, los nuevos. Y sobre todo, importantes para los empleados, para los trabajadores, que no se sientan que se quedan atrás. Creo que eso es una labor, creo que importante, que ya le dejo esa cuestión para que luego el ponente que va a tratar esta cuestión en profundidad pues nos pueda decir. También es importante, que ya se ha hablado antes, y con el caso de Colombia y Boyacá, el tema del dato, algo también es significativo. Pues la recogida de datos y su análisis cualitativo, creo que es fundamental, que permite, en este caso, a las empresas turísticas pues tomar unas mejores decisiones de negocio, mejores decisiones en el tiempo real, y una de las grandes revoluciones que trae en el futuro próximo la gestión eficiente de ese dato en el sector turístico, que tendrá que ver, por ejemplo, con la propia denominada, por ejemplo, identidad digital. Bueno, el futuro, ya nos comentarás, por ejemplo, ese DNI digital, en el que no solamente sirva pues para la relación con las administraciones, sino que también que sea también de manera de un viaje, en un viaje que se pueda mejorar toda la experiencia del usuario, ¿no? A través de un modo natural, reduciendo, por ejemplo, significativa el tiempo que se tarda en embarcar en un avión, en realizar un registro, hacer un check-in en un hotel, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que son cuestiones importantes a tratar. Sobre todo en caso del panorama regulatorio, que es la parte que ya a mí me centra más en esta mesa, en relación con el uso de los datos, y afirmo que por norma general las personas son flexibles en el uso, en este caso, de los datos, con tal de que su experiencia de los viajes resulte, pues satisfactoria y se conozca también. Por ejemplo, el caso de los entornos como los aeropuertos, la implementación de la biometría, que ofrecerá grandes ventajas a los usuarios, y muy poco tiempo que lo veremos cómo va a ser ya una pura realidad. A veces tanto también es verdad, se puede decir, somos muy exigentes para conllevar que se resuelva que se devuelva contra el propio sector, pidiendo los datos de los datos. Antes ha hablado por los responsables y representantes por Boyacá y empresarios de las circunstancias que habían, de que para evitar a lo mejor más problemática y seguridad también en el ámbito local,
pues había que tener un registro también adecuado para saber quién viene en este caso y quién llega, si es realmente una persona que va a hacer el tema del turismo, otra persona que va a hacer otras cosas muy diferentes a lo mejor y que no interesa lógicamente que vengan, en este caso, a estar ese tipo de viviendas, las viviendas de uso turístico. Todos sabemos que en los hoteles, todo el mundo, la planta hotelera, la gente se tiene que registrar. Ahora, pues lógicamente, en ese tipo de casas pues puede estar muy vulnerable esa situación y la seguridad. Pero también cuando hay que tener cuidado de no incurrir también en ser más papista que el Papa, en el sentido de que exigir más regulación en cuanto al conocimiento y mayores fórmulas y procesos para el tema de dirimir, por ejemplo, esta situación y conocer realmente pues, este tipo de situación y cómo vienen o cuánta gente puede entrar como viajeros. Y lo pongo como, por ejemplo, el problema que estamos planteando, por ejemplo, ahora en España. Tenemos ahora mismo, se ha producido en este año, justo nada más llegar, un nuevo Real Decreto que se ha aprobado el 1312 de 2024, de 23 de diciembre, que entró el día 2, se aprobó ya, entró ya el día 2, aunque entrará en vigor, se aprobó el tema, pero va a estar en un interín hasta el día 1 de julio, que tendrá ya el tema en vigor, este 1312/2024, donde todas las arrendamientos, en este caso los de corta temporalidad y como son las casas, en este caso de las viviendas de uso turístico, tendrán la obligación de registrarse para tener ya no solamente que se va al registro, si que el registro de la propiedad o mercantil, que pueden hacerlo, pero aparte de ello, lo importante es el control y que se va a tener el control de los datos para saber cómo está la situación, cuánta gente están pidiendo, cuánta gente está demandando y el número que podamos tener. Y evitar con eso también el intrusismo. Lo que no puede ser, por ejemplo, usted dirá, bueno, es que en Madrid, ¿cuánto me parece que eran? Tenemos 18.000 viviendas de uso turístico, pero es que casi más de 15.000 son ilegales. Bueno, claro, así lo tenemos en la mayoría de muchas ciudades importantes. No es que esta situación se esté dando a nivel general por todos los territorios, en este caso de España, sino que se lleva a efecto en varias ciudades. Pero el foco en esas ciudades conlleva una gran problemática. También, para no dejar eso, que hablaremos luego, hay un registro también de viajeros que hemos comentado, que es el que ha salido ahora y que tenemos la problemática que existe ahora mismo, que es el Real Decreto 933/2021, debiendo introducir, en este caso, fíjese, nos pedían en este caso, a los profesionales, a los empresarios, tanto de hoteles, que eran en principio los hoteleros, alojamientos, y a las empresas de alquiler de vehículos, pues una cantidad de datos que sumaban casi 40 más datos. Imagínense todo eso para preparar, gestionar y llevarlo a cabo. Pero en el mismo concepto meten también a la intermediación, es decir, las agencias de viajes. Bueno, que las agencias de viaje tienes que también dar esos datos para que luego cuando vayan al hotel volverlos a repetir. ¿Qué sentido cuestión puede llevar a cabo? ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, y ya para cómo, inclusive yo también estoy como asesor jurídico de Indemnice, que es la asociación que llevamos también del corporativo y demás, claro, donde por ejemplo nosotros a lo mejor tenemos que preparar un evento de médicos que vamos a traer de Estados Unidos a España, aquí o a Madrid, para hacer una gestión de sus viajes. Bueno, pues resulta que tengo que pedir datos de con quién viene acompañado, quién está, conlleva. Claro, una cosa es que a lo mejor lo veo bien en el sentido de que son menores, me parece adecuado para no ir un problema, pero luego lo demás, cuestiones tan íntimas, pues yo creo que la gente pues es un poco más reticente a dar esos datos. Pero es que fíjense, es que a veces nos están pidiendo ahora datos que nosotros, en este caso, en las alegaciones pertinentes, se nos opusimos, datos de la cuenta corriente, del número de lo que es la tarjeta que tú tienes, de la tarjeta bancaria, tus datos con tu número de la cuenta, etcétera, y tu SVM. Entonces, claro, bueno, esto te hackean, como ya ha pasado gente inclusive que ya han hackeado, mientras que estamos ya preparando y mandando los datos correspondientes,
y que, claro, es un riesgo, porque mis datos de mi cuenta que yo tenga, de toda la gente que quiera viajar, en este caso, pues tenemos que darlo y de fuera para que tengamos esa seguridad. Yo creo que vulnera a lo mejor inclusive la propia ley de protección de datos, ¿no? Que es lo que podría también vulnerar. Es verdad que luego de esos 40 datos se han convertido en muchos menos, es verdad, pero claro, siguen siendo todavía complejo, sobre todo para las agencias, en este caso de agencia de viajes o en caso de incentivo, donde tienes que repetir todos esos datos, tienes que traspasar otra vez para que luego llegue el hotelero y otra vez tengamos otra vez que repetir los datos. Javier, complicado. Como vemos, estamos aquí en trabajo, algo que quiero yo preguntar, pero creo que está en la mente de todos, preguntarte, cuando estamos haciendo esto del tema de los datos, no va en contra, como tú estabas apuntando hace un momento, de la propia ley europea, y hay otro tema peor todavía, y es el tema privado, porque tú no tienes por qué decir con quién viajas. Eso es un tema, tú puedes irte a un congreso y perdonar, no es que lo hagas con segundas intenciones, pero te podías llevar a una persona de tu familia porque te apetecía. O incluso en los alojamientos que has dicho antes. Hay muchas personas que no lo hacen como una explotación y se tienen que dar de alta. Lo hacen como una necesidad ante, sobre todo, mucha gente jubilada, y tú sabes de eso, que lo necesita alquilar una habitación, como has dicho, toda la vida, con estudiantes o demás, como un complemento para poder subsistir, porque las pensiones no están en consonancia con los precios, y era una manera, ha sido toda la vida una manera de... Ahora, ¿qué hace esta gente? No tiene unas pensiones que no están acordes a los precios que hay, tienen que estar declarándolo. Pregunta bueno, que lo quiero hacer para que no se nos pase, por favor. No sé si de ese aspecto, lógicamente, ahora tendrán que, esas personas, bueno, pues tendrán que inscribirse en el registro y tener ese control, porque no solamente es el tema de las viviendas de uso turístico, sino también la de temporalidad y de habitaciones, con lo cual también que tenga que alquilar una habitación, pues tendrá que declararlo y registrarlo. Sea una actividad pues también más económica, que tendrá con sus pros y sus contras. Lo que tú has comentado también es a nivel de la Unión Europea. La Unión Europea también te debo decir que en el 2024, este año pasado, se aprobó un reglamento de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo, que fue el 11 de abril de 2024, sobre la recogida e intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamiento de corta duración, y por el que se modifica otro reglamento que había anteriormente, el 2018 de 74, que será de aplicación el 20 de mayo, pero del 2026. Lo que pasa que nosotros en España se ha adelantado y la ha puesto ya se ha adelantado a llevarlo ya y ponerlo en marcha. Con lo cual, bueno, pues como hemos ¿Es obligado cumplimiento? Sí, ahora ya el reglamento que tenemos de alquiler, a partir del día 1 de julio, ahora ya ha salido, ya es... La gente ya lo puede inscribirse y puede registrarse, y a partir del día 1 de julio, que no lleva efecto, pues tendrá las sanciones oportunas correspondientes, es decir, una falta grave, leve, depende del tiempo, la reticencia, etcétera, que pueda llevar a efecto. ¿Qué controles están llevando? No, ahora mismo, pues... ¿O está previsto llevar? Bueno, pues ahí lo que han hecho es hacer unos acuerdos para sumarse en el número de inspecciones y en el número de datos, que es lo que se ha llevado el acuerdo, con los registros por parte del Estado español y con los registros tanto de propiedad y mercantil. Esto ha sido, bueno, pues yo creo, vamos a ver, ha sido pues un intente de presión y de lucha con el tema de las plataformas, con Airbnb, etcétera, que son, bueno, pues porque no podían tener en las plataformas, en este caso, gente que está en intrusismo. Entonces, claro, eso también es regular. No me parece que sea ilegal que uno esté pagando, etcétera, registrándose, tanto en los, no solamente porque la obligación es que se tiene que escribir, como está ahora mismo, en las comunidades autónomas y tener su correspondiente licencia en el ayuntamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que si no lo tienes, estás como intrusista. Entonces lo que te encuentras, que lo que hemos visto, que el 90%, más del 90%, son gente que está ilegal. Ahí no se puede estar porque todo el mundo tenemos el control de verdad, pero no puede ser que la gente en este caso pueda tener esa situación. Porque esto está vulnerando no solo si la convivencia muchas veces de vecinos. Hay comunidades de vecinos que a lo mejor tienen un montón de personas que tienen pisos, que están alquilados y que no sabemos ni quién es ni quiénes son, y que el propio propietario
se niega en este caso a dar cualquier dato. Ahora salió una sentencia muy importante y salió también otro Real Decreto más fundamental en el que decían en el que establecía que para poder, en este caso, prohibir, llamémoslo de la manera, decir los pisos turísticos, se tenía que hacer por unanimidad. Eso se modificó precisamente y luego aclaró muy bien el Tribunal Supremo, en el que tiene que ser con los 3/5, porque antes, ¿qué pasaba? Llegaban, como tiene que ser por unanimidad, yo que tengo los dos que tenemos, o un vecino que tengo el propietario, me oponía, con lo cual era imposible que se prohibiera. ¿Qué es lo que se va a hacer a partir de ahora? Que ya se puede permitir que las comunidades de vecinos en sus estatutos estén regulándolo, se inscriben luego en el registro de la propiedad y a partir de ese momento, bueno, pues ya no se podría ejercer ese tipo de actividad. Luego hay otra cosa también importante, que otras sentencias del Tribunal Supremo donde también se hablaba de que había un reconocimiento que la actividad de este tipo de alojamientos como turísticos por parte de los particulares conllevan actividad económica. Y por ahí también puede ser de que cuando tú en una comunidad de vecinos no te permite ningún tipo de actividad económica, es decir, no permitimos que ni que haya, por ejemplo, un médico, ni que haya una clínica veterinaria, ni abogados que tengan despacho, o que hayan gestorías, etcétera, pues tampoco se entiende que haya empresas porque tienen una actividad económica. Y entonces también hubo esa opción. Una lucha, que yo creo que con esto se puede regular. Ahora o comentaremos luego más adelante, hay unos planes especiales en general, por ejemplo el del Ayuntamiento de Madrid, que se va a llevar a cabo ahora, los primeros meses ahora de 2025, para modificar el plan general que había, el PEC que había anteriormente, y lo va a hacer mucho más drástico, es decir, a partir de, ya hay unos lugares y todo esto, ubicación se divide en 2 zonas, del centro y el resto. En el centro, llamémoslo, no el propio centro histórico, sino alrededores también de todo lo que es el centro, de los lugares ya más cercanos, no se va a permitir que haya ningún tipo, en este caso, de viviendas turísticas. Y tampoco se va a permitir que los locales que había anteriormente pasen también a viviendas turísticas. Y fuera sí se van a permitir cuando son en edificios completamente de planta, pero eso solamente va a tener una validez que va a ser por 15 años. Entonces, pues bueno, esto es la cuestión. Otra cuestión que estaba hablando también la compañera interviniente era que demás países, ahora mismo Gijón también están prohibiéndolo, nuevos planes que están introduciendo como Málaga, Cádiz, Palma, etcétera, están también, van a promover nuevas regulaciones, en este caso de ámbito municipal, para que no puedan, en este caso, realizar la actividad de viviendas turísticas en los centros de las ciudades. En el caso, por ejemplo, que han tenido en Barcelona, estabas comentando, lo que ha dicho que cualquier tipo de vivienda, aunque la que esté legalizada como ilegalizada, en el 2028 se van a prohibir. Sí. Ha habido sentencias, como hemos tenido anteriormente, que tanto en el 2017 como en el 2010 también, pues el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pues acordó invalidar esas aprobaciones por parte del plenario de los ayuntamientos, entendiendo que se vulneraría la seguridad jurídica y otra serie de cuestiones que por eso se reguló. En el caso que hubo también de que no se quería tampoco dejar la paralización de licencias, no solamente para el tema ya de viviendas turísticas, sino incluso para hoteles. Javier, la pregunta que se me hace es un poco que reglamentariamente hay una tendencia a pensar de que en 2030 ya no haya licencias para viviendas turísticas. La reflexión que hago es, ¿esto no provocará que sigan existiendo, pero de una forma no regularizada? Y por el otro lado, con el número de inspectores
porque esto depende de cada autonomía. Yo, por ejemplo, la Comunidad Valenciana cuenta con 2 inspectores para toda la comunidad. Cuando estamos hablando que la costa mediterránea de la Comunidad Valenciana hay miles de apartamentos turísticos. Entonces es como que no me cierra la regulación con la realidad. Yo creo que en ese tema, por ejemplo, en el tema de inspectores, quiero comentar que se está reforzando. En el caso, por ejemplo, de Madrid Comunidad, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento se han reforzado de a los 16 inspectores que había, reforzarlos con otros 16 más y para otros 3 más también que van a llevar el tema de archivos y datos. El Ayuntamiento de Madrid también, en la misma línea, van a reforzarlo. Hay un plan, como he comentado, por parte del Estado para fortalecer con un proyecto y una serie de ayudas y líneas que van a haber para fortalecer a los ayuntamientos y a las administraciones en el sentido de que se puede contraten más, en este caso, se puedan tener más plazas, se fortalezcan las plazas, en este caso, de inspección para el control de este tipo de vivienda. Es una de las cuestiones que tiene que haber. Yo creo que sí es importante que se lleve un control y que no estén en la ilegalidad y el intrusismo, ¿no? Porque hace daño solamente a la competencia desleal. Otra cosa también que tengo que ver, que si, como se dice, bueno, entonces que queremos que desaparezcan todas las viviendas de uso turístico. Yo entiendo que no. No tiene que haber. Lo que no puede haber la saturación de que tú en comunidad de vecinos y tal, pues tengas que tener a lo mejor 4, 5, 6 y se tengan que marchar los vecinos y no más que estén todo el día para arriba y para abajo con sus molestias, el perjuicio que eso conlleve gastos de limpieza, etcétera, de problemas con basuras, esa situación. Pero yo creo que esta situación que empezó a partir de 2010 con el turismo colaborativo, que entendíamos que era una cuestión, bueno, que teníamos ahí, que todo la idea era compartir, y vale, y es una cuestión. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha traspasado, se ha traspasado. Y empezamos a tener regulaciones específicas de las comunidades autónomas a partir de 2013, 14, 15, 16, 17, intentando paliar esa situación. Pero lo que se ha visto, que se ha desbordado, y como siempre la realidad va por delante de lo que tú tienes que regular. Y claro, cuando tú tienes que regular, a lo mejor en las comunidades autónomas tienen más facilidad. Pero en cambio los municipios, cuando tú tienes que cambiar y modificar un plan general de urbanismo, pues claro, eso te lleva mucho más tiempo, tienes que ver muchas más cosas, son temas mucho más complejos y lleva más tiempo. Entonces, claro, ahora mismo, como se está llevando a cabo desde el Ayuntamiento de Madrid, pues lleva su tiempo y sus años, no se puede sacar en 2 meses o 3, eso te lleva 1 año, 2 años, etcétera, que puede llevar. Y eso es el problema que se puede plantear en este tema. Pero yo digo una cosa importante también, que yo creo que el turismo es universal. Y tiene todo el mundo el derecho para venir en sus modos y en sus formas, que es para todos. Lo que también entiendo que ahora mismo estamos todos queriendo, que lo importante es que no haya número de tantos turistas y que se gaste más. Pero ¿eso qué puede conllevar? Que ahora cuando se meta en Madrid, como en otras ciudades, 25 hoteles de 5 estrellas, a lo mejor, como se dijo alguna vez, que a mí me llamó la atención, el otro fue un foro también de aquí de Fitur, que a lo mejor sobraban los hoteles de 3, de 2 y 1 estrella, a lo mejor sobran también los hostales, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que solamente viajen una élite, solamente el turismo, y el resto no tiene derecho también a poder viajar y conocer el mundo y la cultura de los demás países. Yo creo que no. Y aquí te da una posibilidad, es una fórmula, una herramienta, este tipo de casas, pero que tiene que estar regulada, que no sea, en este caso, con competencia desleal, y que dé ese tipo de ofertas. Es necesario, porque si tú vienes con una familia ahora mismo, te puedes ir ahora a Madrid, a Barcelona o a Valencia, etcétera, y te vas una familia con 3 hijos y vienes un fin de semana, pues si te cuesta 500 y pico cada habitación, 600 y pico euros, pues si te cuesta 1.200. ¿Quién paga 1.200 de una familia o que tenga unas nóminas que cobra 1.600 o 2.000? A ver cómo tú pagas esa situación. Se tiene que ir a otros lugares mucho más económicos y segundo, un producto
que no han llegado a verlo a lo mejor los hoteleros, o porque tampoco ha habido más interés esos productos, de esos edificios, es decir, oye, pues bueno, voy a dar este tipo de actividad donde tenga la familia, puede estar todos en conjunto, donde me encuentro en un ámbito local mucho más tranquilo y tengo esta facilidad. Entonces yo creo que ese es el tema de situaciones, pero es importante que se legalicen, que se regularicen, que no haya esa saturación como haya anteriormente y ya está. Hay cosas curiosas, por ejemplo, fijaros, Javier, simplemente dos cosas. Santiago, por ejemplo, y Bilbao. Cada uno, por ejemplo, uno ha regulado que en Santiago se dice solamente dejan 2 veces al año solamente la actividad de las viviendas de alquiler. Y, por ejemplo, en Bilbao, pues te dicen que solamente en una comunidad de vecinos pueden tener uno por comunidad de vecinos. Es decir, cada uno ha ido, dependiendo de las circunstancias y esto, pues va cambiando. Perdona, Ana María. No, que va. Sí, justamente en base a las regulaciones y sobre todo el punto específico del Airbnb, como ejemplo, las tecnologías, de alguna manera, o estas plataformas digitales, percibo que están tomando algunos vacíos legales en algún momento, como para poder hacer un desarrollo y ofrecer servicios o productos más asequibles, digamos, con un mayor acercamiento al usuario final, por un tema económico y de flexibilidad sobre todo. Percibo que hay por parte de la regulación, es una acción correctiva, ¿no? Con el objetivo de, una vez implementada la tecnología, generar la regulación, ¿no? Entonces, mi consulta va si es que hay algún plan de trabajo como para empezar a no tomar una acción correctiva, sino más bien que las regulaciones se adelanten a la tecnología, o ver si es que hay vacíos legales que la tecnología o estos desarrollos tecnológicos podrían ubicar, ¿no? Porque si hay alguien que ya ubica esos vacíos legales, probablemente el experto en regulación pueda ya poner una barrera, porque, digamos, en el tema de Airbnb, si ponemos estas regulaciones, podría afectar a un sector, tanto el empresario, como mencionaba Javier, sino también hacia el usuario final, ¿no? Porque podría incrementar costos, se podría perder algunas características como flexibilidad. Por ejemplo, si es que empezamos a destinar ciertos edificios para el uso de Airbnb o de estas plataformas, podría perder ciertos aspectos que le dan esta ventaja competitiva. Resulta que para poder controlar que en este caso Airbnb pudiera dar los datos de los que fuesen legales y evitar el intrusismo, pues no lo estaban, le están metiendo todos en el mismo paquete, eso no podía ser. Entonces, estaban dando largas. Opción que han tenido, en este caso, es el Gobierno de España, es decir, bueno, muy bien, vamos, usted en esta situación no podemos seguir, no sé cuánta gente está aquí, no sé cuántas viviendas tenemos aquí en España, yo tengo que tener estos datos de esta situación. Y todo el que quiera, en este caso, ejercer la actividad en su casa como vivienda turística, pues se registre. Así que tiene usted la obligación de que todas las empresas que pasen por Airbnb tienen que estar registradas y tienen que tener los datos de conocimiento para tener, en este caso, el gobierno del Estado, pues el conocimiento de esta circunstancia. Eso, que va a quitar operatividad, bueno, va a regularizar que la gente que quiera trabajar adecuadamente y cumpliendo las obligaciones, bueno, pues pueda llevar a cabo su actividad. ¿Que es mucho más complejo? Pues sí, porque antes yo cogía, como antiguamente, digo que todos hemos vivido, uno iba, que yo mañana me voy a Benidorm o mañana me voy a Alicante, me alquilas la habitación, venga, me alquílame 15 días, estupendo. Pero ya todo ese tema pues está cambiando. Antes tú no sabías quién había en esos apartamentos, ¿verdad? Mientras que tú en un hotel sabes, porque se registran, claro, quiénes son, quiénes vienen y tal. Entonces, pues bueno, eso es lo que estaba comentando antes. Por seguridad ciudadana se ha llevado a efecto también el registro de viajeros. Lo que pasa es que yo creo que se han sobrepasado en cuanto a datos que han pedido. Está bien que por seguridad, y que a lo mejor queremos que lo que no se ha pedido en ningún país de Europa lo estamos pidiendo nosotros. A lo mejor somos más exigentes,
Y hay una cosa también que es buena, es decir, estamos viendo lo que están comentando, la gente por qué viene a España, una de las cuestiones fundamentales, aparte de la gastronomía y lo bonito y la particularidad de su cultura, etcétera, es la seguridad. La seguridad que tenemos, por ejemplo, en España, pues es bueno. Y la gente cuando va a cualquier sitio, una de las cuestiones que están preguntando es decir, ¿qué seguridad tengo? Yo puedo ir por la noche, puedo salir, ¿qué establecimientos, tal? Bueno, pues ¿qué seguridad hay en París? ¿Qué seguridad hay en Londres? Que la seguridad es el primer indicador en el desplazamiento turístico, realmente. La duda me crea porque hasta ahora Airbnb no exigía que el apartamento o la vivienda estuviera registrada en la Consellería de Turismo. Esto lo maneja cada comunidad. De hecho, por ejemplo, la Consellería de Turismo de la Comunidad Valenciana ha prohibido el alquiler por habitaciones. Tiene que alquilar exclusivamente toda la vivienda, cosa que Airbnb cuando comienza sus comienzos en Estados Unidos lo hace porque una señora tenía la habitación libre y ahí fue cómo se empieza a crear. Entonces, mi pregunta es, ¿se le va a exigir a Airbnb que todo lo que publiquen en las plataformas, todas las viviendas estén registradas? Porque hasta ahora no es así. Claro, ahora tiene que estar registrada. Ahora mismo está, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que tenemos un decreto que es el 79/2014 de viviendas turísticas. Esto se van a modificar. ¿Cómo se va a modificar? Bueno, adecuándolo, porque ha habido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia en el que nos han dicho, oiga, por ahí no tienen que ir, sino vamos a ir por esta situación. Y hay que hacer un plan, lógicamente, de exigencias que tienen que tener. Por ejemplo, lo que no se va a permitir es que decía, bueno, pues un local que se convierta, por ejemplo, en vivienda, y así pues el tema de inmuebles, etcétera. Y luego también hay un plan importante que es el refuerzo y el control con el tema de la inspección que hemos dicho, reforzándolo con ese número de más inspectores. Por tanto, estamos intentando, yo creo que en la Comunidad de Madrid, como está yendo, la idea es haber un equilibrio, porque entendemos que debe de existir lo que es ese tipo de viviendas porque tienen un servicio y yo creo que sí, para un tipo determinado, lógicamente de demanda y se necesita. Y no prohibirlo, pero hacerlo esperemos que con una regulación, con una normativa que se pueda hacer acertada, como yo en mi inicio de mi exposición diría. Otros, pues mira, en Nueva York, ¿qué han hecho? Lo han prohibido. Y en otros sitios también internacionales también lo están prohibiendo. Bueno, pues dice, a partir de ahora, que resulta que decía en Nueva York, bueno, es que a lo mejor ayer en un foro que teníamos en el Colegio de Abogados también, hablamos de una mesa de urbanismo y turismo, comentábamos si la culpabilidad, en este caso, de la subida de los precios, o que no hubiera de los alquileres de las viviendas, o de los precios que de las viviendas es por culpa también de las viviendas de uso turístico. Bueno, no es todo, puede ser una parte, pero no es todo, lógicamente. No es todo porque también hay unas leyes normativas, como por ejemplo la ley de arrendamientos urbanos que tenemos ahora mismo, pues que no te da una seguridad para el arrendador, en primer lugar, porque te pueden quedar mucho más tiempo, se puede tener una ocupación, encima tienes un máximo para poder poner de precio, no tienes tu libertad. Entonces, claro, eso es una merma que hay, pero eso no es una culpabilidad. Entonces, si yo tengo mañana una vivienda donde tengo esos problemas, digo, oiga, y encima me llega una plataforma de este tipo y me paga 4 veces más, digo, ¿qué hago yo? Pues hago aquí, no tengo sin problemas, ni ocupas y me facilito esta circunstancia. Para ir terminando un poco, hay algo que pienso que preocupa, y es primero que no es lo mismo meter en el mismo saco y equiparar a nivel de tener que cumplir una normativa y unas leyes a un señor a una señora que tiene una habitación con inversores que tienen muchas habitaciones y están explotándolo en una misma línea. Eso me parece... Aparte de que pasa lo mismo con el tema de la ruralidad, porque si eso se hace en la capital, se hace también en el medio rural. Está hablando de la España vaciada y como hace muchos años estuvimos creando precisamente las viviendas, lo que era el turismo rural.
para que precisamente no se despoblaran, para que hubiera fijación de la población, etcétera, etcétera. O sea, estamos jugando a una partida y contrapartida. Avanzamos como en la OCA y nos retrasamos otra vez. Avanzamos y nos retrasamos, sin llegar a ninguna conclusión. Y para mí, y creo que esto lo dije hace muchos años, estábamos leyendo la revista el otro día, fue que lo que no se puede hacer es que dentro de la legislación no haya unos foros compartidos de profesionales de cada área, porque realmente no se está tocando simplemente un tema de vivienda y de alquiler, se está tocando una serie de elementos como es el sector turístico o el sector de los estudios. Fíjate tú en Madrid, los estudiantes vienen, no tienen donde dormir, o sea, la problemática que hay. Y entonces eso tendría que estar como más equilibrado, o sea, como en todas las cosas, sobre todo en este sector, tiene que haber una comunicación y una participación mayor de lo que es tecnología, derecho, ojo, asuntos sociales, etcétera, etcétera. Pero no somos un país de equipo. Bueno, muchos no lo son, pero nosotros no lo somos. Y si estamos, como se ha dicho antes, como siendo un ejemplo de cómo se trabaja el turismo, de cómo se llega a tener esta cantidad de negocio y de ingresos en el PIB, como es en nuestro sector, cómo no se ha llegado todavía, primero, a un ministerio único, un ministerio de turismo, que siempre es industria, turismo, porque en el tema de formación, que tú lo has dicho antes, ¿por qué no se trata una mayor, integración de lo que son otras carreras universitarias que tenemos que trabajar en conjunto, o sea, las plataformas de multiconocimiento de otros sectores? Y es algo que se va relegando, dejando, y las consultoras, concretamente, a veces se les dice, es que se meten en todo. No, perdón. Las consultoras a veces, por esa multitud de conocimiento que tienen por los profesionales de distintas áreas que están metidos en ellas, son los que muchas veces están ayudando. Y se les mira como, oye, mira, ya van a hacer negocio y tal. Pero sí que hace falta unir, o sea, que haya un foro, un foco de trabajo conjunto, pues eso, la parte legal, la parte tecnológica, la parte de lo que es la consultoría, la parte de los que estáis trabajando en promocionar destinos, los técnicos que no lo hay, y que yo creo, bueno, no es para hacernos propaganda, yo creo que el foro nuestro sí que lo está consiguiendo, está abierto siempre a todo ello. Ana María, me parece, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, sin embargo, me falta solamente un elemento, que es el residente. Porque si incorporamos a todo este conocimiento, local, el residente local, ese residente que tiene ese impacto, entrecomillados, negativo hacia el turismo, si lo incorporamos en los foros de discusión del proyecto de su barrio, de su ciudad, creo que va a sensibilizarse y a lograrse cosas más comprometidas y pensando qué opina el residente. Pero es que tú hablas de ciudades, pero yo hablo de esta gente que su único medio es el turista que le viene o el visitante, no hace falta que sea turista, aunque sea de día, en un camino determinado. Fíjate que lo que estamos trabajando... Son dos cosas distintas, yo creo que estáis comentando. Claro, pero es que no se, por eso digo que no se puede meter en el mismo saco, que sí se tiene que trabajar en conjunto global de lo que es alojamiento, de turismo, porque lo mismo es un alojamiento en una aldeíta que en una ciudad. Digo lo mismo en cuanto a que la gente va a dormir, pero que indudablemente si estamos trabajando, fíjate el proyecto, lo de los caminos de Santiago, cuando estamos hablando de los caminos de Santiago del mundo, en esas zonas rurales que hay en Guatemala, que hay en Colombia, que hay en Perú, y se están intentando, o en el mismo, bueno, es igual, es que esos pueblos que tienen ese camino tengan acceso a que puedan tener viviendas, a que esos agricultores que no llegan para poder subsistir, a que esos pequeños barcitos que están desapareciendo, a que esas grandes superficies que están poniendo en núcleos alrededor de pueblos para que la gente vaya a comprar, eso desaparece y es muy distinta a la problemática que existe con las ciudades. Tú estás hablando de Gandía. Sí, de Gandía, del centro turístico de Barcelona.
del centro histórico de aquí. Y yo te estoy hablando, pues a lo mejor de Castilnuovo, o te estoy hablando de, pues no sé, de aldeas que están perdidas, que están en un camino, pues y no se les puede meter en eso, distintas. Y ahora contesta tú, no se les puede meter en ese saco. O gente que está en Filipinas, que tú, ahora vendremos a hablar también de ese tema, y que tú sabes que se están precisamente nutriendo de lo que estáis llevando por esos caminos, y no son empresarios, dan la vivencia, ¿no? ¿Y qué les vas a hacer? Que hagan o sea, cómo se les paga directamente, cómo se les trata, y no se van a hacer abogados, van a tener que llevar una contabilidad, van a tener... O sea, luego si queréis hablamos de estos temas, pero es un tema humano que es lo principal, porque si desarrollamos el turismo es para que todo el mundo esté, o sea, no hay ganadores ni perdedores, todos tienen que ser ganadores, al nivel que sea, y no se pueden meter en el mismo saco a, no sé, una multinacional que con esos otros sitios que están promocionando dentro del sector turístico. ¿Tú puedes hablar de eso? Un poco al hilo de lo que comentabais de que el turismo sea accesible a todo el mundo, precisamente el Camino de Santiago en Cebú, que ahora lo comentaré, es precisamente eso, es lo que se ha hecho en Asia, en Filipinas en concreto, para la gente que no tiene muchos recursos y no tiene capacidad para venir a España, a Santiago, a hacer el Camino de Santiago. Entonces han creado un Camino de Santiago específico ahí en Cebú para esa gente, ¿no? Que también puedan vivir esa experiencia de renovación interior, pero desde su propio país en Filipinas, pero vamos, que por ejemplo ahí no hay albergues, ni está todo súper señalizado. ¿Dónde duerme esta gente? Pues en las parroquias de las montañas, ¿no? ¿Y qué hacen? Pues dar un donativo a la gente de la parroquia, ¿no? Y así es como ellos viven su experiencia, obtienen al final su certificado también de haber hecho el Camino de Santiago, sus indulgencias a nivel religioso, pero sin estar hablando de albergues, hoteles, ni este tipo de infraestructuras que pues a día de hoy pues no hay en Filipinas, ¿no? Estamos hablando puntualmente de que los datos que estamos teniendo se están recogiendo en ciudades muy puntuales, como estando Barcelona, Cádiz, Las Palmas, etcétera, etcétera. Ahora, si te cojo, por ejemplo, en España, me dices, oye, pues mira, es que en Europa, España es el segundo país detrás de Francia en el número de viviendas y de pernoctaciones, por delante de Italia, de Alemania y de Portugal. Y si tengo datos, me parece que teníamos en el 2023, pues casi eran entre 141 millones, por ejemplo, de pernoctaciones, pero es que tenemos en el 2023 hasta agosto, yo tengo recogido 340.424 viviendas de uso turístico, y que son en total de 1.737.509 plazas. Bueno, y concentrado en este tipo de ciudades. Ahora, me dices, es que uno de los objetivos que tiene también el Gobierno de España es que dice, que estaba hablando el otro día el ministro, hay que descentralizar. Y es verdad, también es el que a mí no nos gusta hablar de la vaciada, ¿no? Porque tenemos muchas cosas muy ricas y no están así. Pero sí que es importante de que el resto... Queremos turismo, dicen, no, es que ya no queremos, ya, oiga, no, ustedes querrán en el centro de Barcelona, en Madrid, en Valencia, que están saturados, y que tienen ustedes que regularlo, dejarlo adecuadamente para que haya una mejor convivencia. Pero oiga, pero es que yo estoy en no sé qué sitio de Cuenca o en sitio de Castilla-La Mancha o de Castilla-León, y tenemos unos sitios, pueblos muy bonitos, y que queremos que nos venga porque es el maná. Y tenemos también necesidad de ello. Y eso es lo que está comentado también el compañero de la mesa, también con Filipina o Fernando, ¿no? Creo que hay sitios y lugares que también se necesita. Bueno, de momento, en principio, pues con todo piensa. Pero ahora fíjense ustedes, por ejemplo, el Camino de Santiago. Los albergues como están llenos, hasta arriba. Ya, eso llegará, a lo mejor en Filipinas, ojalá que llegue también y diga, bueno, ahora ya no quiero, ya tengo que regularlo, ya hay un registro de viajeros, de ahí que me viene para seguridad. Bueno, pues eso del turismo, poco a poco, uno va por delante, las normas luego también vamos por detrás y hay que adecuarlo en su momento. Que por ejemplo en Perú está el Valle Sagrado. Está el Valle Sagrado en Perú y tenemos la zona de lo que puede ser, bueno, pues Puno, que está también en las montañas y a la gente le gusta ver todo lo que tiene que ver con Machu Picchu y demás. La diferencia tan grande que hay. Entonces, ¿cómo regulas dentro de un territorio que está, o sea, algún territorio acotado, los dos extremos? Porque la ley no se puede hacer ley para esta zona, ley para esta otra. O sea, la normalización tiene que ser un hecho. Entonces, eso es un tema que no existen, que es a lo que yo quería llegar como conclusión, áreas de investigación
de investigación de I+D en cuestión de lo que es la legislación y la aplicación de las normas adecuadas. Yo, fíjate, no pondría normas, o sea, no pondría leyes, pondría normas de adecuación al uso basadas en sistemas de calidad que fuesen aplicables a zonas. Pero eso el legislador nunca lo aceptará, porque tiene que haber una ley, pero la ley, tú cuando voy a poner un ejemplo muy simple, te vas a consumo y tú cuando tienes una ley de consumo, pero en un momento determinado no estás de acuerdo con algo, te vas a la junta arbitral del barrio, ¿no? Entonces, lo mismo que existe eso, ¿por qué no? Vosotros, precisamente, expertos como tú, no proponéis el que haya una cosa similar en relación a todos, estamos hablando de los alojamientos y de la aplicación de normas que sean de obligado cumplimiento en función de tu capacidad y de tu lugar. Pero para eso, corrígeme, Javier, si es así, cada consellería aquí en España, por ejemplo Uruguay, que es un país muy pequeño, que vive 3.200.000 habitantes, tenemos un solo Ministerio de Turismo de cual salen las normas y las leyes para todo el país. Sin embargo, en España tenemos las comunidades autónomas y cada comunidad estudia e investiga su territorio y aparte de ahí salen los decretos, ¿verdad? La verdad es que ayer estuvimos hablando también de esa situación. Es decir, es que en España tenemos 17 comunidades autónomas, ¿no? Y con 17 regulaciones de ordenación de leyes de ordenación del turismo diferentes. Entonces eso, claro, ¿qué preocupa al sector, por ejemplo, empresarial? Pues porque tiene que, cada vez que si yo hago un hotel, tengo que cumplir las normas diferentes, las que están, por ejemplo, en Madrid, que las que están en Barcelona o las que están en Valencia. Me tengo que saber todas las regulaciones porque me pueden variar los metros cuadrados de una habitación, las exigencias que tengo que tener de los cuartos de baño, etcétera, etcétera. Bien, esto lo estableció, en principio, se estableció la Constitución Española, el artículo 148, 1.18, y te decía que las comunidades autónomas, en este caso, tenían la competencia en el ámbito de la normativa, la regulación y de la promoción turística. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo que ha pasado? Hemos comentado, en cuanto a la promoción turística, ha sido muy favorable, en el sentido de que todos hemos querido competir entre todos y eso nos hemos enriquecido, porque si tuviéramos un ministerio solamente, pues iría el alcalde de turno a pedirle, oiga, a ver si me pone usted este parador en mi sitio como hemos pasado los años 60 o 70, pero ahora mismo es que estamos todos haciendo un montón de cosas como estamos viendo Fitur y que estamos todas las comunidades, ciudades, etcétera, y cualquier localidades importantes promoviendo su actividad, porque también los propios alberga también la posibilidad de que los ayuntamientos tengan esa promoción también turística. Pero vamos, la competencia, como hemos dicho, comunidades autónomas. En cuanto a la legislación, sí que es verdad, es más complicada. A veces se podría decir por la situación, las características del lugar, pues claro, podría haber decir, oye, es que no es lo mismo la casa rural que pueda tener en Galicia que un cortijo, llamémosle, en Andalucía o lo que sea en el norte de España, ¿no? Un hórreo, etcétera. Tiene su singularidad y entonces ahí se varía, pero sí que es verdad que varía. Yo de acuerdo que es verdad que hay cada vez muchas más normativas diferentes y te tienes que estudiar todo un código de normas que no te caben. Y además el tema es que en ningún caso te puedes poner al día, porque cuando haces una publicación y que ese ya se hizo y en su momento de llevarlo a efecto, resulta que te ha cambiado a los 3 meses una normativa, entonces claro, ya te ha variado, con lo cual nunca tienes una ley, un código de todas las leyes que tengamos de las propias comunidades autónomas, ¿no? Eso te varía. Y entonces ese sí que es un problema. También es verdad que no nos engañemos, y cuando me ha tocado a mí, por ejemplo, responsabilidades en la administración pública, y me ha tocado tanto ámbito de regulatorio como de inspección, o etcétera, y de este tipo de tratamientos, en muchos casos, cuando empezamos las leyes de ordenación del turismo, nos copiamos unos a otros. Yo me copiaba, no voy a decir comunidad autónoma, y yo me copiaba de la otra, y todos hacíamos y tal. Luego variaba porque queríamos luego poner nuestra impronta y nuestro tema. Ahora,
Lo que hay también es la mesa sectorial, desde que el propio Gobierno de España, ¿qué es lo que hace? Bueno, reúne a todos los consejeros correspondientes para decir, oye, y ahí sí tenía que haber voluntad. Otra cosa es que no hay voluntad política a lo mejor para unificar a lo mejor todos los criterios. Oye, ¿por qué no hacemos todos unas plantas que seamos todos igual para los de 5, 4, 3 y que digamos que lo que va a hacer y tal? No obstante esto, con el tiempo y cuando llegue a regular la Unión Europea la situación de los alojamientos, etcétera, y se cambien las estrellas y pongan otra serie de requisitos que están implementándose y todo eso, pues puede variar en el tema. Yo no me acuerdo, en principio, qué problemática tenía los temas de que teníamos que tener 24 horas, pues lógicamente todos los servicios. Y tenía polémica, yo me acuerdo con Antonio Catalán, me decía, oye, Javier, que estáis anticuados, estáis no sé cuántos. Aquí no me hacía falta, recuerdo, dice, tener un portero en la puerta, porque si yo abro automáticamente se me abre, no tiene que tener ese personal y no tengo que tener gente para que esté 24 horas sirviéndolas que me exige un 4 estrellas cuando yo le dejo un bar abierto y puede escoger cualquier sitio. Dice, pero no es lo mismo de cada circunstancia, ¿no? Entonces todo eso te varía en cuanto al servicio y la situación de cada actividad y de cada lugar y establecimiento, que es lo que te pide. Entonces, bueno, pues hay que ir avanzando y mejorando en muchas más cosas que tenemos que ver. Bueno, vamos a, si no, se nos va alargando esto un poco. Bueno, Javier, la verdad es que te hemos bombardeado. Es un tema importantísimo, ¿no? La verdad es que dentro del mundo en todas las industrias y otras cosas también importantes y lo que queda, porque hay un tema aparte de viendo lo que hemos dicho anteriormente, el tema del empleo y del tema de los estudios, que no quiere ni quiere estudiar la gente en turismo, ni quiere trabajar, Mónica. Y yo las empresas que estamos teniendo tienes que coger al lazo para poder encontrar trabajadores que quieran llevar a efecto trabajar en una empresa turística. Es muy complicado. Y luego lo segundo, que la gente no quiere estudiar el tema de turismo. Y también la tercera es que, otro problema también, es que tú te coges ahora mismo las ofertas que tú tienes en el ámbito del turismo y yo me dedico y tengo que llevar clientes míos, son hoteleros, y la verdad es que digo, bueno, pero es que no... cuando hago una oferta de empleo no va directamente a los graduados en turismo de formación profesional, etcétera, sino lo hago en general. No pido un grado en turismo, lo hago a lo mejor de empresariales o de económicas y tal. Claro. Entonces luego, ¿por qué? Porque no le dan validez a los estudios de turismo, el reconocimiento. Y dice, es que sabes mucho de todo, pero no es nada. Entonces a lo mejor me cojo cuando quiero hablar de marketing a un diplomado, a un graduado en marketing y tal. Entonces, vale, y en otros casos no nos piden la exigencia de un requisito de una titulación. Entonces, si eso es el tema que tenemos por parte del empresariado, que luego te dice, bueno, pero es que encima, deme usted que la gente que venga que esté preparada, pero es que los programas que tiene y la gente que viene de turismo no están adecuadamente para los puestos que yo creo que trabajen, me los tengo que preparar yo un año, o me cojo a las agencias de Corte Inglés y yo los preparo yo y les preparo luego un año y están trabajando lo que yo quiero y como quieren que lleven a efecto. Entonces, nos falta la formación, que también estamos en ello, se está trabajando y llegará, pero yo creo que el COVID nos ha hecho mucho daño. La gente a partir del COVID ha dicho, la conciliación, una serie de cosas, y la gente joven en este tipo de actividad y actuación, tanto de estudios como de trabajo, no están por Bueno. Yo creo que el COVID, todas las cosas tienen su parte buena y su parte mala. Yo creo que nos ha hecho avanzar en muchas cosas, nos ha hecho pensar, y luego lo que sí que nos ha hecho mostrarnos la educación que se está dando. No tiene la culpa el COVID, la tienen muchas veces las facilidades que a veces están dando y no tener en cuenta muchas cosas. Yo creo que es más eso, el que la gente no tiene espíritu de sacrificio, del valor de las cosas, y no es el COVID, es las familias, la sociedad según se está estructurando y que nos está dando, exigiendo, y se está dando mucho sin que la gente sepa valorar pues cuánto cuesta eso, ¿no? O sea, no hay un espíritu que se está creando, pero la culpa es nuestra. De los que somos padres ahora, hemos sido o están siendo, que hemos tenido muchas más facilidades que, por ejemplo, nuestros abuelos o nuestros padres, ya no tanto, pero también, y que en un momento determinado se las han tenido que apañar, pues después, sobre todo en España, de una guerra, etcétera, etcétera, que no era cuestión de si tenías dinero o no, era de cómo estabas preparado.
Entonces, aquí es un tema para hacer un debate de semanas, una reflexión.